Hola, buenas tardes. Enciendan sus cámaras, todo el mundo. Buenas tardes, ingeniero. Hola. Gerson Moreno, Almaraz, Mogro, Halsey Orellana, Jorge Luis Acarapi, Mójica Osvaldo, nos están haciendo perder el tiempo. Cámaras. Orellana Erwin. Jorge Luis Acarapi. Ingeniero, buenas tardes. Estoy ocupando dos dispositivos ahorita, uno para micrófono y el otro para proyectarlo a la computadora. Ya. Orellana. También. Caterín Inca Candia, no necesito que me presentes tu televisor, necesito verte a ti. Alfredo Sensebe. Licenciado, tengo una duda. Bueno, Alce Orellana. ¿No hay?
Bien. Levanten la manito todos los que han presentado su práctico, por favor. Faltan 2. Los espero. Bueno, hay 2 personas que faltan. De todas maneras, todos los que han presentado su práctico, pues lo más probable es que podamos comunicarnos hoy día. Para los demás, es posible que lo que estemos hablando sea ya chino, japonés, ¿no? Ok, bajen la mano. Bien, para aprender lo que sigue, de esas 6 representaciones que conocen, me voy a valer del diagrama de flechas para explicar. ¿Ya? Entonces veo un diagrama de flechas, en mi cabeza inmediatamente se me prende el foquito, digo, me está hablando de una relación. ¿Lo ve? Entonces les voy a hablar de una relación haciendo uso del diagrama de flechas. Entonces, supongamos que tengo la siguiente relación. No sé, supongamos que acá tengo 5 elementos. Y acá digamos que también sean 5. 1, 3, 5, 7, 9. Y acá que sea 2, 4, 6, 8, 10. Y mis relaciones, el 1 con el 4, el 5 con el 2, y el 3 con el 8. Entonces, si esta relación tuviera que pasarla a extensión, entonces R voy a poder escribir como, ¿cuáles son los pares? Un par es el 1, 4. Otro par es el 5, 2. Y otro par es el 3, 8. ¿De acuerdo? Bien. A este conjunto completito A, por si acaso esto hemos dicho que se escribe, no la tengo. Esta relación se escribe R, es una relación entre elementos de A y B. Entonces, al conjunto A se le llama conjunto de partida. Y al conjunto B se le llama conjunto de llegada. ¿Ok? Hay un pequeño detalle. Del conjunto A, ¿qué elementos los estoy utilizando? Karina Inca. Catherine Inca, Candia.
Catherine, Indica, Candia, ¿me escuchas? Y Diles por favor a tus familiares que te estás acabando de perder información valiosa. Y diles, por culpa de ustedes, diles. profesor, usted no me dio código de clase por mi Gmail, por eso no presenté la tarea. ¿Y eso es motivo para que no escuches? O sea, doble información vas a perder. Ya, voy a atender, profesor, pero yo le dije al inicio de la clase, tengo una duda y no me entendían eso. Si se sientan, es porque han venido de buena voluntad. Cualquier otra molestia, simulen que es una clase presencial y ahí no entran familiares, no entra nadie. Y si entran, les respetan. Ok. Del conjunto A, ¿qué elementos estoy utilizando? El 1, el 3 y el 5. Nada más. Y del conjunto de llegada, ¿qué elementos estoy utilizando? Solamente el 2, el 4 y el 8. ¿A ver? Entonces, si se fijan, el conjunto de partida es diferente a este conjunto azul, el conjunto de llegada es diferente a este conjunto azul. El conjunto de partida, del conjunto de partida, este conjunto azul, se le llama dominio de F. Dominio de R, perdón. Y a este conjunto azul del conjunto de llegada se le llama rango o recorrido de F, de R. Pues los elementos utilizados de A forman el dominio, los elementos utilizados de B forman el rango. Ahora, miremos esos conjuntos en la relación por extensión, aquí. ¿Qué es el 1, el 3 y el 5? ¿Qué es el 1, el 3 y el 5? ¿Alguien me puede decir? El dominio de R, Mirando R por extensión al 1 y al 3 y al 5, ¿qué les llamo? el dominio de R, ¿No? Componente. ¿Otra vez? Primera componente. Primeras Componente. componentes. Entonces, mirando por extensión, parece que el dominio, vale la pena mirarlo de esa manera, va a ser el dominio. Y mirando por extensión el 2, 4 y 8, mirando por extensión, ¿qué les llamo al 2, 4 y 8? Segunda componente. Segundas componentes. Entonces, nuestra definición de dominio y rango de una relación va a ser esa. El dominio es el conjunto de primeras componentes y el rango es el conjunto de segundas componentes. ¿Ya? Rango o recorrido. Entonces, esto de dominio y rango simplemente lo vamos a dejar así en relaciones porque enseguida vamos a retomar esto con el siguiente tema que son funciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el dominio y el rango de una relación? Dominio es el conjunto de primeras componentes y rango es el conjunto de segundas componentes. Ahí va. Si eres una... ¿Están mirando la transparencia? Sí, ingeniero. Entonces, si eres una relación entre elementos de A y B, se dice que A es el conjunto de partida y B es el conjunto de llegada de la relación. El dominio, si tengo una relación entre elementos de A y B, el dominio de R es el conjunto de las primeras componentes de los pares de R. ¿Y el rango qué es? Es el conjunto de las segundas componentes de los pares de R. Dominio, primeras componentes. Rango, segundas componentes. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Vamos a pasar
¿Alguna pregunta? Bien, sigamos. Yo tengo una pregunta. Canta. Los dominios tanto de la primera como de la segunda componente también pueden ser números, ¿cómo se llama esos números? ¿Decimales? Primero que nada, el dominio singular de una relación, el rango de una relación. Y quisiera partir diciendo lo que he dicho al comienzo acá. Este es un ejemplo de relación que está representado por diagrama de flechas. Si es un ejemplo, obviamente cualquier tipo de relación me sirve. ¿Vale? Por ejemplo, en vez de tener acá números, acá puedo tener equipos de la liga, ¿no? Bolívar, Oriente, Blooming, Real, qué sé yo, o San José. Y acá en lugar de números podría tener letras A, B, C, D, E. Y mi relación que sea esto con esto, esto con esto, esto con esto, esto con esto. Y el concepto sigue siendo el mismo, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser el dominio de esta relación? Le llamaremos la relación S. ¿Cuál va a ser el dominio de esta relación? El conjunto de primeras componentes. O sea, B, O, B, R. Bolívar, Oriente, Blooming, Real. ¿Cuál va a ser el rango de una relación? S. Segundas componentes. Las segundas componentes están a la derecha. Va a ser A, B, C, E. A, B, C, E. Entonces, si en lugar de Bolívar, Oriente, pongo números decimales y tengo una relación, igualito, va a ser la misma idea. A ver, primeras componentes dominio, segundas componentes rango. ¿Responde la pregunta? Gracias, ingeniero. Bien. Otra vez, escuchen bien el encabezamiento. Voy a echar mano a la representación por diagrama de flechas para tratar de descubrir el concepto que viene. ¿Ya? De las 6 representaciones, la que más nos es útil en este momento para lo que queremos descubrir es la representación por diagrama de flechas. Entonces, supongamos que tengo la siguiente relación.
Y supongamos que tengo la siguiente relación. Bien, mirando esas dos relaciones, ¿qué de particular tiene la relación A en relación a la relación B o al revés? La relación Está B. compartiendo en pantalla, relación- ingeniero. No está compartiendo pantalla. Gracias. Entonces, ¿qué ven de especial en el inciso B versus el inciso A o al revés? El inciso A versus el inciso B. Se apuran. Hoy día sí que tenemos que armar equipos jóvenes para tratar de acabar todo. El tiempo de este semestre es cortísimo. Se apura. ¿Alguien? Ingeniero, ¿diga cuál es la diferencia? Claro que sí. ¿Tiene especial? El primero no está ordenado. ¿Perdón? El primero no está ordenado. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del concepto de relación. ¿Ya? En el primer caso tenemos una relación. No interesa cómo estén ordenados los elementos. No se olviden que en conjuntos no interesa el orden. Yo creo que en el inciso E está la A con variable, y, o sea, variables con número en el inciso E. No, tampoco es esa. Lo que hemos dicho al comienzo, ahí tampoco interesan qué tipo de elementos son. Puedan haber nombres, figuritas, lo que sea. Estamos hablando del concepto de relación. Que del inciso A, en el conjunto A, un elemento sale, de un mismo elemento sale para 2 del conjunto B. ¿Cuál, por ejemplo? El 2 que sale para el 5 y el 9. ¿Ya? Correcto, ¿qué más?
Eso, y en el inciso B también puede suceder lo mismo, ¿no? No, en el inciso B Mm. no sucede lo mismo. No. Entonces, un primer descubrimiento que sirve es lo que acaba de decir su compañero. En el inciso A, del elemento A están saliendo dos flechitas. Es decir, el mismo elemento está relacionado con dos elementos de B. Y en el inciso B no hay ese caso. ¿Qué otra cosa más pueden descubrir? Que hay objetos que no están relacionados en el A y el B, En el A y el B, que no tienen En relación el A, en el A, no en el B. en la En el inciso conjunto A A del inciso A. hay un elemento que no está relacionado con ninguno de la derecha. En cambio, en el inciso B, toditos los elementos están relacionados. Entonces, vamos a destacar esas dos particularidades. Lo último que hemos dicho, nos vamos a referir como la totalidad. Entonces, cumple la totalidad. ¿Qué quiere decir eso? De toditos los elementos de A parten flechas a la derecha. En el inciso A no sucede eso. Y otra cosa, en el inciso B también cumple, vamos a decir, referirnos como la unicidad. Es decir, de todos los elementos parten una sola flechita. En el inciso A, este elemento 2 nos hace cojear eso, ¿no ve? De este elemento 2 salen 2. Ya no me sirve. La totalidad de todos estos elementos, hay uno que no está saliendo flechita. No está relacionado con el de la derecha. Entonces, a este ejemplo le faltan las dos condiciones. Entonces, una relación que cumple con estas dos condiciones es una relación muy especial. Es un caso especial que se le llama función. ¿Ya? En una función, ¿qué es una función? Es una relación donde cumple la totalidad y la unicidad. Entonces, estas dos condiciones, vamos a ver en qué parte de la definición que vamos a dar enseguida, en qué parte están tomadas en cuenta. Me avisan si se ve la transparencia, funciones. Sí, sí, ingeniero. Ok, funciones. Definición.
A ver, para no dormirnos, Randall Rivero, ¿me puedes leer la definición? Ya. Función. Definición. Una función f de A en B es una regla que asigna a cada elemento X de un conjunto A exactamente un elemento, llamado f de X de un conjunto B. Una vecesita más. Ya. Definición. Una función f de A en B es una regla que asigna a cada elemento X de un conjunto A exactamente un elemento, llamado función de X de un conjunto B. Ok. Entonces, miremos lo que acabamos de decir. ¿En qué parte de esta definición estará lo de la totalidad? Aquí está. A cada elemento X de un conjunto A. ¿Ve? A cada elemento X de un conjunto A. Ahí está la totalidad. ¿Qué le asigna? Le asigna exactamente un elemento de B, llamado f de X. Entonces, cada elemento, totalidad, exactamente uno, unicidad. Aprovecharemos esto que tenemos a la mano. ¿Cómo escribimos esto? Inicialmente, F es una relación, hemos dicho. Entonces, F podría escribir así, ¿no? Su conjunto del producto cartesiano. Sin embargo, en el contexto de funciones, la manera más conveniente que se ha visto es escribir así. F dos puntos de A en B. ¿Ya? Entonces, a cada elemento de X le corresponde un elemento de B. A ese elemento de B normalmente se lo designa como f de X, ¿no? Si estuviera con el diagrama de flechas, toda esta notación me está representando esto. Y tengo un elemento X, le asigna un único elemento de acá que le llama f de X. Ahí estamos aprovechando para alguna notación que se presente. Entonces, una vez más, ¿qué es una función? Es un caso especial de relación, donde todos los elementos de A tienen asignado un único elemento de B. Dominio y rango. Como una función es un caso especial de relación, entonces sus definiciones no tienen que ser diferentes, ¿no? ¿Qué era el conjunto dominio? Era el conjunto de primeras componentes, ahí está, igualito. ¿Qué era el rango? Conjunto de segundas componentes, ahí está, rango recorrido. Primeras componentes, dominio, segundas componentes, rango. Voy a dejar esto y mirándolos, quiero que participen por lo que han escuchado, a ver qué claridad hay. Intencionalmente hagan todo el esfuerzo. Tengo una función representada mediante un diagrama de flechas. ¿Está bien? Cuando digo dominio, ¿qué es lo que estoy viendo? Hagan de cuenta que se están imaginando un diagrama de flechas. Cuando digo dominio, inmediatamente, ¿en qué pienso? En todas las primeras ordenadas del
TA. Háblenme en términos de la representación por el diagrama de flechas. ¿No? El conjunto de la primera El componente. conjunto de la componente. Todas las componentes del conjunto de partida. Exacto. O sea, cuando digo dominio, miro el conjunto de partida y ahí es donde estoy mirando todos los elementos. Ese es el dominio. Y cuando digo rango, ¿dónde estoy mirando? A todas las componentes del conjunto de llegada. Exacto. Todos los componentes utilizados del conjunto de llegada. ¿No? Ese es el rango. Ahora, en su cabeza, hagan el esfuerzo, pongan una función por extensión. Si está definido por extensión, cuando digo dominio, ahora sí, ¿dónde miro? Al conjunto de primeras componentes. Correcto. Y cuando digo rango, Al conjunto de segundas componentes. segundas componentes. Entonces, ahora vamos a hacer una actividad, un detallito que es importante. Vamos a tratar de entender qué es dominio y qué es rango, mirando la representación cartesiana de las funciones que se manejan en cálculo 1. Bueno, de algunas funciones que se manejan en cálculo 1. La representación favorita en cálculo 1 es la representación cartesiana. Entonces, en la representación cartesiana, ¿qué interpretación le voy a dar a dominio y rango? ¿Está bien? Entonces, eso es lo que vamos a hacer enseguida. Ahí está. Bueno. Entonces, ahí tengo, en el sistema cartesiano, tengo un conjunto de puntos. ¿Ya? Bueno, de una vez al grano. Entonces, este conjunto de puntos de pares ordenados me está formando mi relación. Entonces, en este conjunto de puntos voy a empezar a descubrir cuál es mi dominio y cuál es mi rango. Aquí está el punto P. ¿Cuáles son las coordenadas del punto P? Aquí arribita se ve. Este es el punto -3, -2. Si miro este punto, en el dominio, ¿qué valor estaría? -3. -3. 3, porque es primera componente. Y mirando para el rango, ¿qué elemento tendría? -2. -2. ¿No? Otro detallito, miren por favor, debajo del -3 está subrayado con azul. Del lado del -2 está subrayado con rojo. Voy a mover el punto para descubrir otro elemento del dominio y del rango. ¿Qué pasa si el punto fuera este? Ahora estoy mirando el punto -5, 2. ¿Qué es el -5? El Es dominio. primera componente, dominio. ¿Qué es el 2? Segunda componente, elemento del rango. Fíjense, el -5 está subrayado con azulito y el 2 con rojo. Voy a mover a otro punto. Ahora está en el par -1, 4. ¿Qué elemento entra al dominio? -1. -1. ¿Qué elemento entra al rango? El 4. El -1 está subrayado con azul, el 4 con el rojo. Me voy a mover a otro punto.
En este momento estoy mirando el par 2, 4. ¿Qué elemento entra al dominio? El 2. Al rango, el 4. El 2 está con azul, el 4 está con rojo. Me voy a otro punto, 4, 5. 4 en el dominio, 5 en el rango. 4 con azul, 5 con rojo. Me voy a otro punto, 6, 0. 6 en el dominio, 0 en el rango. 6 con azul, 0 con rojo. Entonces, por favor, miren ahora el eje X. En el eje X están todos los puntitos con azul. Ahí está. Y en el eje Y tengo todos los puntitos en rojo. Entonces, desde este ejemplo sencillito, me está diciendo que cuando usted esté con la representación cartesiana y quiere conversar sobre el dominio, debe mirar el eje X, el eje de las abscisas. Y si quiere conversar sobre el rango, tiene que mirar el eje Y. Ahí está el rango, el recorrido de la función. ¿Ah? A ver, con ayuda de ustedes, vamos a hacer las anotaciones que convengan ahora. Por extensión. Por extensión. ¿Cuál sería? En general pondremos la relación E. Entonces, ¿qué pares tengo? Menos 2, menos 4, menos 6, ¿está bien? Menos 6,2. Acá tengo menos 4, menos 2. Este de acá arriba es menos 1, 4. Este de acá tengo 2, 4. Este de acá es 4, 5. Y este de acá es 4, 6, 0. Ahí está todos los elementos de mi relación. Entonces, mirando una vez más, haciendo gimnasia, mirando la representación por extensión, mirando la relación por extensión, voy a escribir, hemos dicho con azulito voy a hacerlo, ¿cuál es el dominio de R? Si miro por extensión, lo que hago es sacar las primeras componentes. ¿Cuáles serían? Menos 6, menos 4, menos 1, menos 6, menos 4, menos 1, 2, 4, 6. 2, 4, 6, cierro ya. Esto que acabo de hacer es mirando la representación por extensión. Mirando esta por extensión, ¿cuál es el rango de esta relación? A ver, broncaremos un poquito. Yucra Julio, ¿me puedes dictar cuál es el rango de esa relación? ¿Cuál relación? Disculpe, ingeniero. Almaraz Mogro, ¿me puedes dictar? David Daza, ¿me puedes dictar?
Daza eres, ¿no? Perdón. Pasa, perdón. Debe Pasa. ¿Me puedes dictar cuál es el rango? 2 Ya, menos 2, ya, 4, ya, 4, ya está escrito, no se repite. 5 y 0. 5 y 0. Sí. Entonces, ahí en la pizarra hay una sola relación por extensión, esta, ¿no? Una solita, no hay otra. De esta relación, ¿cuál es el dominio? Las primeras componentes. ¿Cuál es el rango? Las segundas componentes. Una vez más, mirando la representación cartesiana. Si quiero descubrir el dominio, ¿dónde debo mirar? En el eje X. Si quiero descubrir el rango, ¿dónde debo mirar? En el eje Y. Por si acaso, mirando el rango acá, justamente tengo menos 2, aquí está el 0, aquí está el 2, aquí está el 4 y acá está el 5. ¿No? Son los elementos que me ha dictado su compañero. Y si quisiera mirar el dominio está acá, es 3, el 5, ¿no es? No, 6. Sí, ingeniero. Menos 6, menos 4, no, menos 3, menos 4, menos 5. Le hemos pelado en el primero, ¿no? Este numerito de acá era menos 5. El ojímetro ha fallado. Acá es menos 1. Acá es 2. Esto es 4 y esto es 6. Entonces, en la representación cartesiana miramos sobre el eje X al dominio, sobre el eje Y al rango recorrido. Bien, demos un pasito más. Miren ese ejemplo ahora. Resulta que ya no tengo unos cuantos puntitos, sino son infinitos los puntos. ¿No? ¿Cómo se define un segmento? Una sucesión infinita de puntos. Entonces tengo ahí un segmento con esos sus dos topes. Un pequeño detalle. Este puntito negro quiere decir que ahí termina y está tomado en cuenta. Este puntito negro ahí termina y está tomado en cuenta. Entonces, si tuviera que buscar el dominio, imagínense lo que tengo que mirar acá sobre el eje X y lo que tengo que mirar sobre el eje Y. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a mover el punto P sobre los infinitos puntos de tope a tope. Y miren lo que va a suceder en el eje X y en el eje Y. Entonces, este conjunto de pares ordenados, imposible que pueda escribirlo por extensión, porque son infinitos pares ordenados. Entonces, una manera de representar esa función es con un segmento, con una línea completita. Para eso me sirve la representación cartesiana. Entonces, digo, el dominio, ¿dónde debo mirar? Al eje X. ¿De dónde a dónde es el dominio? Desde acá hasta acá.
Entonces voy a escribir el dominio. Entonces, el dominio de esta función, o esta relación, pondremos ya como función en este caso, va a ser igual. Mirando el eje X, digo los infinitos reales entre menos 13 y 10. ¿Lo ves? ¿Se acuerdan de intervalos? Los infinitos reales entre menos 13 y 10. Ahora ya no puedo escribir llavecitas, ¿no ve? Intervalos. Los infinitos, está el menos 13 incluido y el 10 incluido. Los infinitos reales, intervalo cerrado, desde menos 13 hasta 10 cerrado. ¿No? Entonces veo esta notación, no se olviden, infinitos reales entre esos dos topos. ¿Cuál es el rango de esta función? Miro el eje Y, es desde acá hasta acá arriba. O sea, desde este puntito, que es el menos 5, hasta este punto de arriba, que es el 8. Entonces, ¿cuál va a ser el rango de la función? Desde menos 5 cerrado hasta 8 cerrado. Los infinitos reales entre menos 5 y 8. Ese es el dominio. Lo siento mucho los que se están enrolando recién, pero todo esto de intervalos, conjuntos, etcétera, ya lo hemos visto antes. Así que es a repasar nomás por su cuenta. Otro ejemplito. Ahí va. Dos detalles a tomar en cuenta. Miren esta línea de acá quebrada. Acá a la izquierda hay una flechita. Eso quiere decir que a la izquierda continúa en el mismo modelo. Y lo mismo acá, en este tope de acá de la derecha, si ven el cursor, la manito, hay una flechita. Eso quiere decir que continúa hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, en esta representación cartesiana, ahora quiero descubrir el dominio y el rango. Entonces, una vez más, aquí hay una infinidad, número infinito de pares ordenados. Imposible que los escriba por extensión. Para eso me sirve la representación cartesiana. Entonces voy a mover el punto desde la izquierda hasta la derecha para descubrir qué cosa se pinta sobre el eje Y, sobre el eje X y qué cosa se pinta sobre el eje Y. Y continúa a la izquierda. Y continúa hacia la derecha. Entonces, quiero describir cuál es el dominio de esta relación. O de esta función. ¿Quién me dice cuál es el dominio? Abierto desde menos infinito hasta más infinito. No, correcto. De menos infinito hasta infinito. Eso es lo mismo que decir todos los reales. ¿Y cuál sería el rango de esta relación o de esta función? Desde menos 1 hasta 3. Correcto.
esto es menos 1 y aquí arriba está el 3. O sea, los infinitos reales entre menos 1 y 3. Intervalo cerrado desde menos 1 hasta 3. Está el rango. Segundito. Bien, sigamos. Miren este otro ejemplito. Detalle a tomar en cuenta. Miren este extremo izquierdo. Hay un redondito que no está relleno, ¿no ve? Quiere decir que ese punto no entra como par ordenado. Y miren acá a la derecha. Ahí hay una flechita. Quiere decir que eso continúa hacia arriba. Entonces, quiero descubrir dominio rango. Lo voy a hacer pasear al puntito desde un extremo hasta el otro. Etc. Entonces, quiero describir el dominio de esta función. Debo mirar el eje X. ¿Quién me dice cuál sería el dominio de esta función? Cerrado al menos 6 y abierto al infinito. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, correcto. Pero no es cerrado, ¿no ve? ¿Por qué? Porque aquí está un huequito, hemos dicho. O sea, no se toma en cuenta ese par ordenado. Por lo tanto, el menos 6 no entra, sino el que está inmediatamente a su derecha. Entonces, ahí es intervalo abierto. Abierto en menos 6. Y hacia la derecha se va hacia infinito, ¿no? Entonces, del menos 6, todos los valores a la derecha. ¿Y cuál sería el rango de esta función? Menos 4 hasta el infinito. De menos 4 a infinito. Menos 4, ¿abierto o cerrado? Cerrado. Cerrado. Desde menos 4, porque está tomado en cuenta ese punto, hasta infinito. Pero fíjense la notación, cuidado, no hay llavecitas ahí, ¿no? Ahí es intervalos. Digamos. A ver, este ejemplito. Pues ahí está esta recta negra. Fíjense a la izquierda. Fíjense a la izquierda, este puntito, este par ordenado no entra en la relación. En cambio, este par de acá sí entra. Aquí está sin rellenar el punto y acá está el punto relleno. ¿No? Entonces, mirando el eje X, ¿cuál sería el dominio? Abierto en menos 5 y cerrado en 3. No, menos 5. Entonces, el dominio de F va a ser abierto en menos 5 y cerrado en 8. ¿Estoy bien? Sí. 8. ¿Y el rango cuál sería? El 3. Interesante, ¿no? Solamente el punto 3. Y si solamente es un puntito, un número real, ni idea que vaya a escribir con notación de intervalos, ¿no ve? Solamente tengo que poner
llavecitas. Solamente, exclusivamente el número 3. No sé si se puede, pero creo, fíjense qué interesante este ejemplo. Puedo moverlo. Ahora, si fuera este conjunto de pares ordenados, ya cambió, ¿no? Entonces, en ese caso, ya para esta nueva situación, ¿cuál sería el dominio? Abierto en -5. Dominio de G le pondré. Va a ser abierto en -5 y cerrado en 3. ¿Y cuál sería el rango? Abierto en 3 y cerrado en 1. ¿Otra vez? ¿Cómo es? 1, Eso es, siempre del más chiquito se empieza, ¿no? Cerrado en 1 y abierto en 3. 1, 2, 3. Bien, haciendo inventario, jóvenes, yo creo que hoy día se están llevando información valiosa. Entonces, cuando escuchamos dominio y rango, con toda solvencia ya puedo referirme si estoy ante un diagrama de flechas, ¿qué debo mirar? Si estoy en una representación por extensión, ¿qué debo mirar para el dominio rango? Y ahora, si estoy en una representación cartesiana, ¿dónde debo mirar cuando escucho dominio y rango? ¿Ya? Ahora, la siguiente tareita. Y les adelanto, normalmente en cualquier grupo que sea de cálculo 1, el primer parcial siempre hay una relación de dominio-rango de los dos, pero siempre está presente la pregunta. Pero desde la representación analítica o algebraica, para empezar. Entonces, a eso es lo que nos vamos a dedicar en este momento. Bueno, antecitos de eso, hay algunos detalles. Estas notas las voy a hacer después de la siguiente. En muchas ocasiones es utilísimo mirar una función como si se tratara de una máquina, especialmente para ustedes que le entienden bien el lenguaje, ¿no? Como un proceso. Entrada, proceso, salida. ¿No? Ahí está la máquina F, lo que está entrando a la máquina es X y lo que sale es Y. Entonces, en un diagrama de flechas, esta maquinita que estoy viendo estaría escrita así. ¿No? A, B, este es el proceso. Aquí está entrando el elemento X y está saliendo el elemento Y. Y empiezan las notas. Euler nos ha hecho un regalo impresionante. Nos dice, es utilísimo que cuando usted vea Y, se lo escriba como f de x. Entonces, esta notación, sobre todo, me ayuda si en mi cabeza pienso como si se tratara de una máquina. Entonces, cuando estoy mirando esta notación,
aunque no parezca, jóvenes, estoy mirando las tres partes de la máquina, las tres partes de una función. Cuando estoy mirando esto, les pregunto, ¿qué está entrando a la máquina? Y ustedes miran lo que está entre paréntesis, ¿no ven? Eso está entrando a la máquina. Les pregunto, ¿qué está saliendo de la máquina? Y ustedes miran todito esto, ¿no ven? Esto está saliendo de la máquina, f de x, que es lo mismo que y. Y les pregunto, ¿cuál es la máquina? Y ustedes miran esta f. Entonces, en esta notación están sus tres partes, entrada, proceso y salida. Entrada, x. Salida, f de x. Y la máquina, f. Entonces, útil esta notación. Y para las otras dos notas, utilicemos también esto. Hagan de cuenta acá, a la maquinita, aquí tengo su dominio. De acá está saliendo esa X. Y de la máquina está saliendo acá, y acá tengo el conjunto donde está el rango. ¿Ya? Entonces dejen de pensar en cortejas, en partidos de fútbol o en lo tarde que es. Y por favor atiendan lo siguiente. Esta X, ¿qué me está representando? Me está representando los elementos de A, los elementos del dominio. ¿Están de acuerdo? Me está representando los elementos del dominio. Pero en lugar de X, podía haber utilizado la letra S. Y la S me está diciendo en este momento lo mismo. S es un simbolito que me está representando los elementos del dominio. En lugar de S, podía utilizar la letra T como en física, para el tiempo. Esa T me está representando los elementos del dominio. En resumen, puedo utilizar cualquier símbolo para representar los elementos del dominio. En general, se ha hecho costumbre utilizar la letra X. Pero puede ser cualquier simbolito. Puede ser U, puede ser B, W, etc. Entonces, a cualquier símbolo que me represente los elementos del dominio, se le llama variable independiente. Entonces, en este caso, esta es la variable independiente. Y lo mismo aquí abajo. Esta Y me está representando un elemento del rango. Pero en lugar de Y, puedo utilizar cualquier otra letra. Por ejemplo, W. O por ejemplo, R. O lo que sea, beta. No me interesa. La cuestión es que un símbolo que me representa un elemento del rango, de aquí de esta bolsa, a un elemento, a un símbolo de ese tipo, se le llama variable dependiente. Entonces, escucho decir variable independiente, inmediatamente en mi cabeza se viene aquí de la máquina, ¿no? Digo, son símbolos que me representan a los elementos del dominio. Escucho decir variable dependiente, Y, sobre el eje Y, esa variable es variable dependiente. Independiente X, porque es representando a elementos del dominio, dependiente Y, porque me está representando elementos del rango. Ahí va. Euler inventó una manera simbólica para decir que Y es función de X y es igual f de X, ¿no? Entonces, donde hay Y, pongo f de X. Un símbolo que representa un número arbitrario del dominio de una función se le llama variable independiente.
un símbolo que me representa un número real, un número en el rango recorrido, se llama variable dependiente. Independiente mirando el dominio, dependiente mirando al rango. Ahí está la sugerencia de la función como máquina. Diagrama de flechas. Esto ya lo conocemos por funciones. Y ahora sí. Análisis del dominio y rango de una función. Lo que no dice acá. Aquí le pondremos, ¿no? Para sus apuntes especialmente. Análisis del dominio y rango de una función. Pero esta vez es desde la representación analítica o algebraica. De los 16 presentes que han hecho su trabajo, sin mirar apuntes, nada, ¿alguien me puede dictar de lo que se acuerde una representación analítica o algebraica, cualquiera que sea? X divide Y. X divide Y. ¿Otra? X igual a X Y. menos 1 igual a Y. X igual. X menos 1 igual a Y. O sea, X menos 1 igual a Y. X menos 1, X Igual a Y. menos 1 igual a Y. O sea, de este tipo de representaciones necesito averiguar el dominio y el rango. Entonces ahí hay unas sugerencias como para hacernos partir con algo, que no estemos tan volados sin saber por dónde empezar. Entonces, se debe notar que para fines de la materia, el conjunto universo es el conjunto de los números reales, eso ya lo hemos dicho. Para encontrar el dominio y el rango de una función, se debe tomar en cuenta las siguientes alertas, los siguientes reflectores, ¿no? Primero, evitar la división por cero. Segundo, evitar números negativos bajo una raíz par. Por ejemplo, está hablando de raíces cuadradas, ¿no? Esa es una raíz par. Raíz cuarta, raíz sexta, etc. Nunca debajo de una raíz par puede haber número negativo. Evitar números negativos como argumento de los logaritmos. No puedo sacar logaritmo de números negativos. En colegios se los han debido jabonar hasta decir basta. Y finalmente, en la función exponencial, la base debe ser mayor que 0. Distinta de... Bueno, después a ver. Entonces, tomando en cuenta esto, a ver, vamos a tratar de hacer algunos ejemplos, aunque el tiempo nos pisa. La tengo.
Hagamos lo siguiente para no estar volviendo a cada rato, ¿ya? Gerson Moreno. Micrófono. Sí, ¿Estás durmiendo? ¿Quieres participar o no? Porque te puedo dejar tranquilo, no hay problema. pero si estaba prestando atención. Te estoy preguntando, ¿quieres participar o no? Sí, Ok, inciso A. Anótatelo en tu cuadernito. Evitar la división por cero. Inciso A, evitar la división por cero. Daniela Pérez, ¿quieres participar? Micrófono, Daniela Pérez, ¿quieres participar? ¿Sí o no? No quiero obligar a nadie. No quieres. Una dama, una dama. Irala Alejandra, ¿quieres participar? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Por favor, anótatelo el inciso B. Evitar números negativos bajo una raíz par. Inciso C. Jorge Luis Acarapi, ¿quieres participar? Sí, ingeniero. Por favor, anotate el inciso C. Evitar números negativos como argumento de logaritmos. Entonces, Jorge Luis, inciso C. Iraola, Alejandra, ¿no ve? Inciso B. Sí, Alejandra. ¿Y el inciso A quién es? yo, Gerson. Gerson. Gerson, Alejandra y Jorge Luis. Ok. Vamos a dejar esto para apurarla. Entonces me dicen, ¿cuál es el dominio de la siguiente función? F de X igual raíz cuadrada de X cuadrado menos 9. Se debe evitar los números negativos bajo raíz par. Gracias, Alejandra. Así debíamos reaccionar. ¿Por qué Alejandra se ha pronunciado? Porque ha visto una raíz cuadrada. Y una raíz cuadrada es una raíz par. Entonces se ha acordado de la sugerencia, dice evitar números negativos debajo de una raíz par. Por favor, antes de escribir, me gustaría que atiendan la idea grande debajo de esto para que después puedan aplicar a lo que sé. Aquí tengo raíz par. Dice evitar números negativos debajo de la raíz cuadrada. Entonces, eso quiere decir que lo único permitido es esto, ¿no ve? Debajo de la raíz solamente deben haber números positivos. No me sirven números negativos. Entonces, con esa reglita, lo que digo acá, debajo de la raíz tengo x cuadrado menos 9. Este número obligatoriamente debe ser mayor o igual que 0. No puede ser negativo, debe ser positivo.
Y ahora lo que me toca es resolver esta inecuación. Y para eso es lo que se había hecho el repaso rapidito del inicio de la materia. ¿No? ¿Se acuerdan de los videos que hemos hecho? Entonces, método de signos. Voy a resolver. Primero voy a factorizar esto. Se puede factorizar como x más 3 por x menos 3. Cada uno de estos factores me da una ecuación auxiliar. X más 3 igual a 0 y x menos 3 igual a 0. Si x más 3 es igual a 0, despejando me da x igual a menos 3. Y si x menos 3 es igual a 0, eso me da x igual a 3. Entonces, con el video, ¿qué dijimos? En esta etapa del método, ¿qué significan estos dos puntitos? En esta etapa del método, estos dos puntos son simplemente referencia en el conjunto de los números reales. ¿Eso qué quiere decir? Grafico acá mi recta real, a ver, trataremos de hacer con algo de esmero. Entonces acá lo voy a mirar al 0. Daré 1, 2, 3, 4, etcétera. Y a la izquierda, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etcétera. 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Entonces, menos 3, aquí está. Esto es lo que quiere que tome en cuenta como referencia. Este numerito. Lo voy a apuntar así. Ese es el menos 3 de acá. Y de acá el 3. Lo voy a mirar ahí. Nos decíamos, esos dos números reales, ¿en cuántos subintervalos me divide la recta real? En 3. Todos los reales que están a la izquierda del menos 3, todos los infinitos reales que están entre el menos 3 y el 3, y los infinitos reales que están del 3 hacia la derecha. Entonces, para descubrir qué intervalo o intervalos me convienen, elijo uno de ellos. ¿Cuál puedo elegir? Cualquiera. Pero hay uno que me conviene. ¿Cuál es? Es el intervalo donde está el número real 0. O sea, este intervalo entre menos 3 y 3. Entonces, este es el intervalo que me conviene elegir. Porque de este intervalo le voy a pedir que el 0 haga de representante y hable por sus infinitos compañeros que tienen ese subintervalo. Entonces, elijo esto, lo elijo al 0, y con el 0 me voy a buscar información acá que habíamos puesto asterisco en el ejemplito del video, ponemos asterisco a esto. Aquí voy a ir a buscar información. Entonces, ahí en esa expresión tengo dos paréntesis y ahora reemplazo. El 0 reemplazo acá, interesándome por los signos. 0 más 3, 3. ¿Qué signo tiene? Positivo. 0 menos 3, menos 3.
menos 3. ¿Qué signo tiene? Negativo. Más por menos, menos. Por eso se llama método signo, ¿no ve? Quiere decir que los infinitos reales de acá, toditos al hacer operaciones, su resultado me va a dar con signo negativo. Y a partir de ahí lo que tengo que hacer es intercalar. Si esto es menos, todos estos infinitos reales me van a dar positivo y todos estos infinitos reales a la derecha del 3 me van a dar positivo. Más, menos, más. ¿Ah? Más, todos estos me van a dar menos y todos estos más. Como acá me dice mayor o igual que 0, mayor o igual que 0 son positivos. ¿Qué signos debo elegir en esto que acabo de descubrir? Los signos positivos, o sea, los que están a la izquierda del menos 3 y los que están a la derecha del 3. Entonces, ¿cuál sería el conjunto solución en este caso? El conjunto solución va a ser igual. Todos los que están a la izquierda de menos 3, ¿cómo se escribe ese intervalo? Desde menos infinito hasta menos 3. Por este momento lo voy a dejar así. Unión. Los infinitos reales del 3 a la derecha. ¿Cómo se escribe eso? 3 hasta más infinito. Este es el momento para decidir recién si el menos 3 y el 3 van a entrar en lo que estoy buscando. Entonces, como dice mayor o igual que 0, por este motivo se toma en cuenta los extremos. Quiere decir que el menos 3 sirve y el 3 también sirve. Puntitos rellenos. Entonces, en este caso ya no sería intervalo abierto, sino intervalo cerrado. Entonces, este conjunto solución es el dominio de esta función. Desde menos infinito hasta menos 3, cerrado, unión. Desde 3 hasta infinito. Si van a copiar, se apuran, los necesito. ¿Listo? Bien, juntemos información con lo que hemos hecho previamente. Entonces, me dan este dominio, atiendan, dejen de pensar en cortejos, momento importante. Me dan este dominio, inmediatamente en la representación cartesiana, ¿qué pienso? En el eje X, este es el dominio que está pintadito de azul.
¿Lo ve? A la izquierda del -3 está pintado de azul y a la derecha del 3 está pintado de azul. Ese es el dominio sobre el eje X. Pero ya mirando todo el sistema cartesiano, ¿qué significa esto? Que solamente en estas partes, donde está azul, solamente en esas partes va a haber gráfica. En el centro no va a haber gráfica. A ver, si eso es cierto, intentaremos cerciorarnos con lo que teníamos antes. ¿Cuál era la función? Raíz cuadrada de x al cuadrado menos 9. Ahí está. Por favor, jóvenes, mirando pantalla, no pestañeen. Les repito una vez más, antes de que aparezca, aquí está el -3. -1, -2, -3. Aquí está el -3. Y aquí está el 3. Entonces, con la información que acabamos de descubrir, de investigar, de aquí hacia la derecha y de aquí hacia la izquierda, solo ahí va a aparecer gráfica. Al centro no. Veamos si es cierto, si hemos hecho bien. A la 1, a las 2 y a las 3. Ahí va la gráfica. Perdón. Cabalito, ¿no ve? Si tuviera aquí un puntito para hacerlo pasear, al momento de hacerlo pasear por toda esta zona, aparece todo esto pintado. Y al momento de hacerlo pasear por esta otra zona, aparece todo esto pintado. Efectivamente, el dominio de esta función es este. ¿Ah? Ok. Otrito, a ver si ustedes lo hacen solitos. Igual, dominio, ¿no? Ya, el primero que acabe, sin molestar a sus compañeros, levanta la mano. La manita partir.
José Pedro Castro, no me interesa tu discoteca, necesito conocerte, necesito mirarte. Así que le pones iluminación o te saco nomás. Ah, ahora sí. Trabajen, jóvenes, quiero verlos trabajando, no mirando el techo. ¿Nadie? Creo que ya debía pronunciarse alguien. Ingeniero, ¿Sí? sería abierto en menos infinito hasta 4, abierto unión, abierto en 1, No, compañera. el dominio. A ver, otra vez, otra vez, otra vez. Dale. Sin problema, por favor, volvé a repetir. Yo estaba despistado. Ya, lo primero que tomé en cuenta es que tendría que ser distinto de 0 porque
está la operación en una división. Muy bien. ¿Cuál te ha Entonces dado? me dio, no sé si está correcto, pero abierto menos infinito hasta menos 4, abierto, unión abierto de 1 hasta más infinito. Hay un errorcito, pero la idea está bien. Ok, Esa lo va. mi duda era con como es distinto de 0, si tendría que ir incluido el menos 4 y el 1. No, no está ahí el error grande. El error grande está en otra parte. A ver si me corroboras. Entonces, rápido. Entonces, g de x igual 2 sobre x cuadrado más 3x menos 4. ¿Quién debe manifestarse en este momento para ayudarnos? Creo que se llama Gerson. Yo, ¿Qué decía? El inciso A. que debemos evitar la división por 0. Exactamente. Entonces, aquí tengo una división. Digamos, no hay problema en que lo miremos al numerador, pero lo que no puedo admitir es esto. No puedo admitir división por 0. Esto en ningún momento lo voy a aceptar. Entonces, mirando esta expresión, la idea es que, cuidado, atiendan por favor la idea. Cuidado que al reemplazar algún x, todo esto de acá se me haga 0. Entonces, empiezo a investigar, digo, tengo que cerciorarme y no cometer ese error. Entonces digo, x cuadrado más 3x menos 4, ¿cuándo va a ser 0? Entonces, descubro los valores de x y a esos x en ese momento, de una patada lo hago desaparecer. Porque ese x no me sirve. ¿Lo ve? Entonces, para resolver esto, tengo una ecuación de segundo grado. X cuadrado más 3x menos 4 igual a 0. Creo que por factorización sale x más por menos, menos. Dos números que multiplicados me den 4 y restados me den 3. 4 y 1. Entonces, del primer paréntesis, x más 4 igual a 0, tengo una ecuación auxiliar. Del segundo paréntesis igualada a 0, tengo otra ecuación auxiliar. Del primer paréntesis me da x igual a menos 4 y del segundo me da x igual a 1. Esto en este momento debo destacarlo con rojo para alertar, ¿no? Ojo, cuidado con esto. Entonces, una vez más, miremos. Cuando yo reemplace x menos 4, aquí arriba, me va a dar denominador 0, porque eso hemos planteado en la ecuación. Cuando yo reemplace x igual a 1 aquí en este denominador, cuando reemplace x menos 4 aquí arriba, me va a dar denominador 0. Cuando reemplace este 1 aquí arriba, me va a dar denominador 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer con el menos 4 y el menos 1? Hacerlos desaparecer. No me sirve. Cualquier otro número real me sirve, excepto estos dos. Cualquier real sirve, excepto esos dos. ¿Cuál sería la respuesta? Entonces, el dominio de esta función, dominio de G, va a ser igual. Una manera de escribir sería la siguiente. Fíjense, cualquier número real sirve, excepto estos dos. Entonces, toditos los reales, excepto estos dos elementitos, solo dos hitos. Por eso tengo que escribir entre llaves, ¿no? Menos 4 y el 1. Menos 4,1.
menos 4,1. Ese es el conjunto. Ahora, a la compañera, creo que es Alejandra, ¿no ve? Sí, ingeniero, ya me di cuenta. Sí, no estaba mal lo que estabas haciendo, solo un pequeño detalle, creo. Tú me corriges si te entendí mal. Menos 4 y aquí está el 1. Entonces, estos dos valores hay que hacer desaparecer. ¿Lo ve? Entonces, creo que estabas por escribir correctamente, si no entendí mal. Lo que querías era mirar todos estos infinitos reales y eso es de menos infinito a menos 4. ¿Estoy bien hasta ahí? Sí, abierto, pero ahí. Y después le has puesto unión del 1 hacia la derecha. O sea, del 1 a infinito. Y donde creo no haberte escuchado es, también estos valores sirven. Los infinitos reales entre menos 1 y 4. Entonces acá tendríamos que haber puesto 1 abierto de menos 4 hasta 1. ¿Ve? Entonces, en esta respuesta larga, a los únicos que los estamos excluyendo es al menos 4, 1. Pero más rapidito creo que es escribir lo de arriba, ¿no ve? Toditos los reales excepto esos dos. Sí, ya me di cuenta de que yo excluí. Ok. Entonces, h de x igual raíz cuadrada de x más 2 por x menos 5. Evitar números negativos bajo una raíz par. Perfecto. O sea, lo que está debajo de la raíz hay que empezar haciendo mayor o igual que 0, ¿no? Ok, esto se los dejo para su casa. Cuidado, no os pise el tiempo. Hay algunas cosas que quiero comentar. ¿Ya está copiado? Entonces, les decía, y ahora es muchísimo más crítico, el programa de cálculo es grande y falta tiempo. Pero resulta que ahora el semestre es muchísimo más corto de lo normal todavía. Entonces, jóvenes, ustedes no pueden dejarse estafar, ¿no ve? Entonces, tenemos que hacer todo lo posible por cubrir la parte importante de la materia para que se vayan con confianza a su cálculo 2.
Entonces, habíamos dicho, hay algunas cosas que tienen nomás que participar ustedes. No se olviden del lema del curso, ¿ya? Todo el semestre, siempre que podamos, lo vamos a recordar. El aprendizaje es una experiencia. Todo lo demás es información. Los 18 que han presentado su tareita de presentaciones, yo estoy seguro que muchas cosas de las que hemos hablado hoy día ya les resultaba familiar. En cambio, las personas que no han tenido oportunidad de pasar por esa experiencia, seguramente para ellos estábamos hablando arameo. ¿Qué está hablando? No entiendo, casi seguro. ¿Por qué? Porque no han pasado por la experiencia de su tarea. En este momento les estoy dejando un ejemplito. Es para que hagan su gimnasia, pero ustedes tienen que buscar más información para hacer ejercicio. ¿No? Entonces, una parte de la materia yo le iba a dedicar tiempo porque se juzgaba importante que en su formación tengan claro. Por ejemplo, esto de las representaciones. Esto de dominio y rango, fíjense qué importante es tener claro cuando estoy en cada representación que se me presenta, y particularmente cuando estoy con representaciones analíticas y representaciones cartesianas. Entonces creo que le hemos dedicado tiempo y tranquilidad a eso. Hay una parte que tenían que hacérmelo ustedes solitos, ¿no? Es hacer un inventario de todas las funciones que vamos a utilizar y que de colegio se traen varias de ellas, ¿no? La recta, la parábola, qué sé yo, la raíz, función cúbica, función logaritmo, función exponencial. Yo se los he hecho ese trabajo y les voy a pasar. El único pedido es que esas funciones, por favor, las impriman y los tengan cerquita cuando estemos pasando clase. Porque en cada que estemos hablando de una de esas funciones, sería bueno que abran la hojita correspondiente y se encuentren rápido con la función. En lo posible, cada una de las funciones con su pestañita, ¿no? Función logarítmica, miran, abren y ya está la función logarítmica. Función cuadrática, abren y ya están ahí las parábolas, etc. ¿Ya? Entonces, eso se los voy a pasar y por favor, para no olvidarnos, quiero hacerlo en este mismo momento. Ahí está, en este momento se va, les explico después, inclusive por qué lo estoy mandando en ese orden, ¿ya? Ya se fue. Ahora atiendan. Inmediatamente les voy a mandar las transparencias de la clase de hoy día, más algún material que todavía nos falta de esas transparencias. Pero para no olvidarme, en este momento se los envío. Ya se fue. Entonces, el primero les ha de llegar como funciones básicas y en este momento llegó función.
Esas funciones básicas, jóvenes, es la que les pido que hagan todo el esfuerzo de tenerlo bonito, lo mejor presentable al lado de su escritorio, ¿no? Y para el momento de estar estudiando cálculo, esas funciones al lado. Para que en cada que se presente una de esas, vean y se cercioren a los ojos de qué función estamos hablando. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Nos falta un par de cositas. Lo vamos a hacer, como decíamos, tipo práctica, tipo ayudantía, muy rapidito. Y vamos a hacernos la meta, vamos a hacer lo posible que la misma clase del martes ya estemos entrando al capítulo de límite. ¿De acuerdo? Entonces, su estudio es importante. Si no hay más nada, nos vemos el martes. Hasta el martes, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. No, no, no. Chao, chao. Sí. ingeniero. Chao.